Muy buenas noches, mis queridas y amadas hermanas. Dios les bendiga a cada uno por nombre. Gracias, le damos primeramente a Dios por la bendición de estar hoy reunidas a través de este medio tecnológico de las redes, por medio de Zoom. Me presento, mi nombre es Raquel López Guerra desde Guatemala y hoy pues venimos con una palabra que Dios ha puesto en mi corazón, un testimonio maravilloso de lo que Dios ha hecho en mi vida, hermanas, pero antes pues yo sé que ya oramos, pero quiero que oremos para que sea el Espíritu Santo quien ponga las palabras que Él desee pues en mi boca esta noche. Amantísimo Padre que estás en gloria, Señor, te amo. Gracias por la bendición, Señor, de poder estar reunidas hoy, todas, Señor, a través de este medio. Y yo te pido, Señor, que seas tú el que ponga las palabras correctas en mi boca de todo lo que tú has hecho en mi vida, Señor. Queremos, Padre, que esta palabra sea de edificación para cada una de mis hermanas y sabemos que donde dos o tres están reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Te damos la gloria, la honra y el honor únicamente a ti. Amén. Muchas gracias, mis amadas hermanas, y el tema que Dios ha puesto en mi corazón para compartirles es no te rindas, ten fe. Si alguna de ustedes tiene, por favor, sus Biblias, tengamos las listas para que ustedes me apoyen en las citas bíblicas que vamos a estar leyendo en este día y nuestra lectura de hoy estará centrada en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 25. Invito a alguna de las hermanas que quiera leer, que quiera ser colaboradora conmigo para leer Joel, capítulo 2, versículo 25. ¿Alguna de ustedes que quiera leernos este versículo? Cuando lo tengan todas, pueden decir amén. Joel 2:25. Así es. Eh, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Amén. Y miramos, dice que quiero compartirles un poquito de este versículo. Es una promesa de Dios de restauración. Aquí pues habla de una época en que el pueblo de Dios sufrió grandes pérdidas debido a una plaga de langostas de sus cosechas que fueron destruidas. Prácticamente aquí sus tierras de ellos fueron estériles y su fruto, o sea, todo parecía que estaba destruido. Pero, hermanas, quiero invitarles a contarles primeramente por qué yo escogí este versículo en el libro de Joel y esto es parte donde comienza en parte mi testimonio. Eh, Quiero contarles que cuando tenía esto hace tal vez como casi 19 años, vengo de una familia muy humilde. Eh, Tenía 19, yo tenía 20 años cuando yo me casé y luego pues nace mi hija a los 21 y casi a finales de ese año pues yo sufro la, la pérdida de mi matrimonio. O sea, me empecé a tener problemas en mi matrimonio, lo cual mi hogar se destruye. Llego pues a separarme del que era mi esposo y entonces entro en una crisis totalmente de destrucción, ¿no? En esa parte, en esa
área de mi vida, pues en ese tiempo yo no conocía mucho del Señor y eh, no estaba firme en las cosas de Dios. Entonces, ya había aceptado al Señor, pero no estaba todavía firme en los caminos del Señor. Y entonces a mí me afectó tanto en mi vida personal, espiritual y sentimental la separación, porque me quedo sola con mi hija, me quedo prácticamente sin nada y el que era mi esposo en ese momento, pues era un hombre un poco violento. Entonces me empieza a hacer la vida bastante complicada. Yo entro en una etapa de mi vida de crisis, de una crisis de depresión, ansiedad. Y entonces, un día que yo ya no podía más, yo tomo la Biblia, yo tomo la Biblia y le dije, Señor, si tú en verdad me amas a mí, yo necesito que tú hables a mi vida. Y entonces yo tomo la palabra del Señor, la Biblia, y abro la Biblia y la Biblia se abrió exactamente en el libro de Joel. Y entonces yo dije, yo nunca había visto este libro en la Biblia y empiezo a leer y llego a la parte donde yo leo y dice, y yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Wow, cuando yo leo este versículo, yo me identifico con lo que yo estoy pasando. Me identifico y entonces, pero antes quiero que nosotros veamos qué significa para ustedes alguien que pueda colaborar conmigo. ¿Qué significa la palabra restituir? ¿Alguna hermana o dos que puedan decirme qué significa la palabra restituir para ustedes? ¿Qué significado le podemos dar a esa palabra? Devolver o restaurar. Exactamente, perfecto. Devolver o restaurar algo a su estado normal. Entonces, la esa fue la palabra más clave para mí y yo os restituiré. Y me impactó tanto porque no dice en plural, si se dan cuenta, los años, los años. Y entonces yo, después de mi divorcio, porque me divorcié, yo pasé muchos años en el estado de depresión. Em, Estuve buscando ayuda, eh, pero lo que sí hice fue que el Señor me llamó en ese momento y entonces conozco a una amiga y me dice, vamos a la iglesia. Yo crecí con con mi abuela, con mi bisabuela, que me dieron un ejemplo de mujeres piadosas, de mujeres temerosas de Dios. Ellas pues siempre fueron cristianas. Entonces yo tenía ese ejemplo en mi vida. Entonces yo vengo y decido ir a a la iglesia donde asistía mi abuela y me empiezo a congregar ahí, me empiezo a congregar ahí, me empiezo a congregar y entonces yo empiezo a buscar más del Señor, empiezo a orar, empiezo a meditar en su palabra, empiezo muchas cosas porque yo me sentía sola. No, pues acá donde yo estaba en mi país, mi abuela, pues ella ya había fallecido. Entonces yo me encontraba sola, mi mamá pues vive lejos de mí. Entonces yo decía, ¿qué voy a hacer sola con mis hijas? Y no tenía un trabajo. El que era mi esposo me había sacado del trabajo y entonces yo decía, pero ahora, ¿qué voy a hacer? Tengo que mantener a mis hijas, tengo que hacer muchas cosas y no sé qué voy a hacer. Entonces, un día
que yo ya no soportaba más. Le, Me acuerdo que entré a mi cuarto y me arrodillé y lloré muchísimo y le dije a Dios, yo ya no puedo más, no sé qué hacer, no sé cómo voy a salir adelante, pero yo necesito que tú obres en mi vida, yo necesito que tú trabajes muchísimo. Yo le dije, yo te quiero conocer y te quiero conocer de verdad y te quiero amar de verdad. Y cuando yo estaba orando, yo les puedo dar testimonio y es cierto. Yo sentí la mano, una mano que vino sobre mi cabeza y la sentí por mucho tiempo mientras yo estaba orando y después de eso yo sentí mucha paz en mi corazón. Sentí una paz muy grande y entonces cuando después que terminé de orar yo dije, bueno, Dios es real. Y yo sé que Él va a estar conmigo, yo sé que Él va a hacer algo conmigo, Él va a hacer algo conmigo. Y entonces eh, viene esta parte maravillosa donde un día yo abrí el teléfono, escucho una prédica del pastor Juan Pablo Lerman, escucho qué tienes en tus manos, qué es lo que Dios te ha dado en tus manos. Y entonces empiezo a escuchar esa prédica y esa prédica a mí me lleva a ver qué yo tengo a mi alrededor para poder salir adelante. Entonces, un día yo pienso y dije, bueno, pues lo que yo tengo es mi carro, un carrito, pues no era la gran cosa, pero era mi carro. Y entonces yo dije, lo vendo y con esto yo voy a emprender un negocio. Y pues le dije al Señor, yo pongo en tus manos, si tú has puesto esta idea en mí, yo quiero que seas tú el que trabaje para que yo pueda vender mi carro y me abras una puerta y consigas un comprador para mi carro. Entonces, el Señor lo hizo, vendí mi carro pues súper rápido, lo vendí como en 20,000 quetzales, que tal vez en dólares, tal vez serían como unos 3,000, $3,000 o 3,500 por ahí. Entonces, yo no sabía nada de negocios, le puedo decir que no sabía nada de negocios. Mi profesión es, pues, soy estilista, peluquera, eh, y entonces mi problema era que yo no tenía de decir voy a conseguir un trabajo afuera porque quién cuidaba de mis hijas. Entonces, todo eso a mí se me complicaba en mi cabeza y daba vueltas, muchas cosas, y eso era lo que a mí me mantenía en un estado de ansiedad, de depresión y muchos problemas que yo pasaba con el papá de mis hijas. Entonces, pero vendo el carro y ahora le digo al Señor que yo quería poner un negocio y le dije al Señor, yo necesito que tú me abras las puertas y que tú me des la idea de qué yo voy a poner. Y un día, pues, me vino a la mente de que yo quería poner una papelera, una papelería. Aquí en mi país, pues, le llaman librerías, en México, papelerías, ¿no? Y entonces, pues, empiezo con ese fondo pequeño, porque era, pues, era muy pequeño el fondo que yo tenía para lo que es este negocio, requiere de mucho dinero. Pero le dije al Señor, aquí está, yo te entrego este proyecto y si tú quieres que yo sí lo tenga y que yo pueda empezar con esto, pues bendíceme, Señor, y que seas tú obrando en todo tiempo y en todo momento. Empiezo mi pequeño negocio en casa, en un pedacito, ahí empiezo compré las cositas, compré un estante pequeño
y ahí empiezo eh, lo de mi negocio. Empiezo con eso. Y yo le decía, siempre leía todas las noches, leía esta palabra. Y yo decía, Dios va a restituir. Él va a restaurar todo lo que se ha dañado en mi vida, porque mi corazón estaba muy dañado, mi corazón estaba muy herido, mi corazón estaba muy deteriorado. Y entonces yo quiero, por ejemplo, llevarlas a ustedes, por ejemplo, a imaginarnos, ¿verdad? En nuestra vida. En ese momento yo me imaginé mi vida como que fuera un tapiz, como que fuera algo, ¿verdad? Un tapiz. Y ese tapiz representa nuestra vida. Y cuando yo leía de las langostas, el pulgón, el saltón, yo decía, pues todo el proceso que yo estaba pasando con mi divorcio, este hombre me había robado a mí el gozo, me había robado la paz, me había robado todo lo que yo tenía, porque yo era una mujer pues muy feliz, muy contenta. eh, Tenía tantos proyectos en mente en mi vida antes de eso y él me había robado todo eso. Entonces, yo, yo digo que, por ejemplo, esto del versículo de Joel representa a veces nuestra vida en nuestras áreas, por ejemplo, las alegrías, las tristezas, las victorias, las derrotas, los miedos, los sueños, nuestras depresiones y todo. Y esto, si se dan cuenta, hermanas, viene correlativo a todo a lo que ustedes han predicado, se ha venido predicando, ¿verdad? Porque me recuerdo que se dio una prédica sobre los miedos. Eh, el viernes pasado, Yunuan dio el tema de la mujer sabia que edifica su casa y entonces vemos de que todo esto viene entrelazado con respecto a todo lo que se ha predicado, ¿verdad? Y hoy yo predico y estoy dándoles un testimonio sobre la restauración que Dios puede hacer en nuestra vida. Y entonces yo empecé a ver mi vida desde esa forma y yo tomé esta palabra como propia. Y yo decía, Dios va a restituir, Dios va a obrar en mí, Dios va a hacer tantas cosas en mi vida. Y me aferré tanto a esa promesa, yo dije, si Él se lo dio a su pueblo, también me la va a dar a mí. Y entonces me hice propia de me hice propio ese versículo en mi vida y lo declaraba todos los días de mi vida, todas las mañanas, todos los días yo lo declaraba en mi vida y decía, Señor, tú vas a restituir, tú vas a restaurarme, tú vas a hacer grandes cosas en mi vida. Y entonces viene Dios y empieza a ayudarme a que ese negocio empezara a dar fruto. Y entonces yo veo la mano de Dios moverse. Yo veo la mano de Dios y mi negocio empieza a crecer poco a poco, pero a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Hoy yo quise estar aquí en él para poder hablarles, para poder comunicarme con ustedes. No quise estar en mi casa, quise estar en este lugar, porque este lugar es una bendición para mí. Dios ha sido muy, muy, muy bueno. Y lloro de alegría porque cuando yo no tenía nada, él me dio mucho. Y eso es maravilloso porque este lugar es un testimonio de su grandeza, de su amor, de su gracia y de su favor conmigo. Él ha ido dando en mi vida de una manera poderosa. Quiero decirles que yo empecé a leer más la palabra del Señor. Empecé más a estar en comunión con Él, en oración. Y, y he visto su mano, nunca me ha dejado, le he dicho, yo le decía al Señor, yo necesito
porque yo me había convertido, había mucha amargura en mi corazón, había mucha falta de perdón, había mucha tristeza en mí, me sentía muy sola, me sentía muy sola. Y el Señor me hablaba un día y me decía, tú no, y yo entendí que no estaba sola, que el Espíritu Santo estaba conmigo, que Él era mi consolador, que Él era mi fortaleza, que Él era mi roca fuerte, que Él era mi escudo y que no tuviera miedo porque Él estaba conmigo. Y entonces yo empiezo este negocio y empiezo a conocer este medio porque yo no sabía nada de los negocios. Y empiezo a, puedo decirles que empiezo yo a buscar información más sobre cómo llevar un negocio, sobre cómo hacer una contabilidad, cómo hacer un inventario, para poder yo llevar las finanzas bien de este negocito, ¿verdad? Aunque era pequeño, pero yo necesitaba llevar bien los gastos, qué era lo que, cuánto yo invertía, qué, cuánto eran las ganancias y todo. Entonces, yo empecé a poder aprender en páginas, en libros o con amigos que yo sabía que ellos pues eran contadores o sabían de esto, que ellos me orientaran para que yo pudiera poder aprender y así poder llevar un control sobre las cosas del negocio. Y entonces así, y ahora yo vengo y digo, bueno, ahora ¿cómo le voy a poner de nombre? Y le digo, Señor, ¿cómo le pongo de nombre? Y me viene a la mente mi hija grande, mi hija mayor, ella se llama Ana Virginia. Y entonces le pongo librería y variedades Virginia. Y entonces vengo yo misma, pues lo pinté en la pared con pinceles y cosas así, porque pues Dios me ha dado la destreza de ser bien creativa y aprender cosas de manualidades y eso. Entonces yo misma lo hago, mi rótulo, y empiezo a ver cómo, no, dije yo, mi negocio tiene que tener un logo, algo que lo represente, algo que lo identifique. Y entonces empiezo yo a experimentar en la computadora, a ver programas sobre creación de logos que me pudieran apoyar y empiezo a formar algunas ideas y todo hasta que encontré esto que yo misma he creado. Por eso, pues hoy cargo la camisita de mi logotipo de mi negocio. Esto también, pues yo lo creé y aquí dice Librería y Variedades Virginia. Es algo, pues, bien sencillo, ¿verdad? Pero siento de que fue algo que yo misma, pues, formé, ¿no? En mi creatividad. Y pues entonces ahora Dios empieza a trabajar en la parte espiritual en mí, empieza a sanar muchas heridas en mi corazón, empiezo a ver cómo Dios empieza a quitar la tristeza, la ansiedad, la depresión. Y le pedí algo tan importante a Dios, que me ayudara a perdonar. Yo quería perdonar al papá de mis hijas porque él me había hecho muchísimo daño. Y yo le decía, Señor, yo no puedo perdonarlo. No puedo perdonarlo, pero tu palabra dice que si yo no perdono, tú no nos perdonas. Entonces yo tengo que amar, yo tengo que perdonar. Él es mi prójimo y yo tengo que perdonarlo. Entonces, un día, cuando yo sentí, yo dije, y un día que él vino a buscar a sus hijas, yo lo vi y no sentí nada por él, no sentí enojo, no sentí ira, no sentí nada. Y dije, Señor, wow, tú ya sanaste mi corazón. Esa parte, yo ya no siento eso que sentía antes y Dios empezó a trabajar en mi corazón. Él empezó a restaurar mi corazón porque mi corazón estaba totalmente roto. Y, y Dios empieza a obrar en mi corazón, empieza a sanar mis heridas y empieza a levantarme el Señor, a darme nuevas ideas y empiezo a ver cómo mi negocio empieza a crecer. Y ahora, pues,
Pero después, antes que se me olvide esa parte, pues yo ya había crecido bastante, ya había, pues buscaba mucho trabajo, hacía, pues ponía rótulos, que hacía manualidades, que hacía muchas cosas en la papelería, ¿verdad? En la librería, que eso me generaba un poquito más de dinero y tenía la oportunidad de estar con mis hijas, de poderlas ver, de poderlas estar con ellas y cuidarlas, porque lo tenía en la casa, entonces en un pedacito. Y, y después les cuento que viene lo de la pandemia. Viene la pandemia y aquí en Guatemala, pues hacen que cerremos todo, que no podíamos vender, no podíamos abrir, no podíamos nosotros pues hacer nada y viene el temor a mi vida, viene esa angustia de decir, "¡Ah! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Cómo voy a sostener eh, los gastos de la casa, los gastos de mis hijas, la escuela? Viene a mí esa parte y entonces le recuerdo que me fui afuera de mi casa, pues, salí y me arrodillé a contemplar el cielo y le dije, Señor, no sé, no sé qué va a pasar, tengo miedo y te pido perdón, le dije, porque yo sé que yo no debo temer, porque yo sé que tú estás conmigo. Y entonces le dije y hablé con él, lloré mucho y le dije, Señor, yo no quiero que tú te apartes de mí, yo no quiero que estar sola, tú has hecho muchas cosas en mi vida y yo no quiero retroceder, yo quiero seguir adelante, yo quiero que tú me ayudes, le dije, ayúdame, porque no sé qué voy a hacer y tengo que sobrevivir mientras no trabajamos, no sé qué voy a hacer. Y entonces, y aparte de eso, pues tenía algunas deudas de con los vendedores que trabajo en créditos y todo eso. No era mucho, pero sí tenía que pagar eso. Entonces, ese día pues oro al Señor y le digo, Señor, yo necesito que tu mano poderosa esté sobre mí y tú me abras una puerta o puertas de bendición. Y recuerdo muy bien de que esa noche lloré mucho delante de la presencia de Dios y viene el Señor y pone en mi mente de trabajar arreglos de flores en mi casa. Y entonces yo vengo y empiezo a ofrecer arreglos porque sí los podíamos llevar, por ejemplo, a las casas, nos daban unos tiempos para salir e ir a dejarlos, ¿no? O se pedía un permiso a la policía y uno podía ir a dejar las cosas. Entonces empiezo a hacer arreglos de flores para cumpleaños, arreglos de chocolates, de dulces, y empiezo a hacer todo ese tipo de arreglos, de detalles, de peluches. Créanme, hermanas, que yo pasé la pandemia trabajando, no me hizo falta nada, Dios proveó todos mis gastos. Él me sostuvo a mí y a mis hijas durante toda la pandemia. A mí me llamaba mucha gente y me decía, mira, no te has enloquecido estar encerrada, no te ha pasado. Y yo le decía, no, yo estoy feliz. Yo dedicaba tiempo a leer la palabra, dedicaba tiempo a ver mis flores, dedicaba tiempo a mis hijas, dedicaba tiempo a aprender a cantar, porque eso de cantar pues casi no es mi fuerte, pero yo decía, voy a aprender a cantarle al Señor, no me importa porque es para Él. Entonces agarraba algunas alabanzas y me ponía a cantar, a aprender y así pasé la pandemia. Y Dios ahí me dio otro talento a descubrir para mí de que yo podía hacer muchas manualidades, podía hacer arreglos de flores, podía hacer arreglos de chocolates y los decoraba muy bonitos. Entonces el Señor me dio otro talento que yo tenía, que yo vine después, lo implemento en mi negocio
lo pongo, ¿verdad? Y que ahora todavía aún lo hacemos. Pero quiero decirles, hermanas, que durante la pandemia mucha gente perdió sus negocios, cerró, algunas empresas cerraron y muchas personas, pues la verdad es que pasaron momentos bien difíciles económicamente, pero yo sí miré la mano de Dios en mi vida, en mi familia, no nos hizo falta absolutamente nada. Sencillamente, pero Dios proveyó en nuestra mesa alimento, proveyó de que nosotros pudiéramos costear todos nuestros gastos de la casa. También el Señor me dio la bendición de poder saldar las cuentas, las deudas que yo tenía con algunas personas que me daban crédito. Y yo dije, wow, ¿de dónde ha salido todo esto? Y yo le daba, pues gracias a Dios, siempre le decía, Señor, gracias, gracias porque me has demostrado que tú estás conmigo, que tú estás conmigo, que no me has dejado, que tú eres grande, que tú eres maravilloso. Y empiezo otro de las cosas que a mí me han ayudado mucho es a leer, la lectura. Empecé a comprar libros de motivación personal, libros, por ejemplo, de Joyce Meyer, eh, libros que pudieran ayudarme a mí a sanar interiormente, pero siempre me enfoqué en que fueran cristianos y me ayudaron muchísimo a poder entender muchas cosas en mi vida. Y empecé a leer más la palabra, empecé a estar más en la iglesia, a congregarme más y a buscar más a Dios en intimidad, porque lo que sí he experimentado muchísimo en mi vida es que la oración es poderosa. Es poderosa. Yo les invito a que siempre oren, oren muchísimo, tengan esa comunión con Dios, porque ahí yo miraba grandes cosas en mi vida cuando aún todavía yo oro, yo siempre tengo el espacio para estar con Dios en comunión, para estar con Él. Y luego empecé a decirle al Señor que Él me abriera nuevas puertas de bendición, nuevos caminos, nuevas puertas. Siempre le oraba al Señor y le decía, Señor, yo necesito que tú me abras puertas de bendición. Recuerdo que empezamos a trabajar con escuelas aquí en mi país. El gobierno da unas ayudas para las escuelas para que cuando inicio de clases les compren a los niños pues sus útiles escolares. Y entonces empiezan a venir algunas escuelitas conmigo pequeñas y, y empiezo a trabajar con ellas. Y dije, wow, Señor, gracias porque has respondido, has abierto esta puerta de bendición, has hecho esa obra maravillosa. Y el Señor empieza a abrirme otras puertas con otras empresas a comprarme insumos de oficina, productos de oficina. Y ahora, pues actualmente todavía trabajo con escuelas, con estas empresas que me compran productos de oficina. Y pues ahora el negocio aún está un poco más grande, gracias a Dios. Siempre le estoy pidiendo al Señor que Él me ponga ideas nuevas en mi cabeza, en mi mente, para que yo pueda seguir adelante, para que yo pueda trabajar. Con esto, el Señor ha sido bueno y me ha bendecido. Él ha puesto, pues, a muchas personas en el camino y también le he pedido al Señor que ponga mujeres que lo amen. Y ustedes son la respuesta a mis oraciones de poner mujeres que lo amen a Él en mi camino. Yunuan ha sido una de ellas y ustedes son parte ahora de la respuesta de Dios en mi vida. ¿Por qué? Porque yo pues no las conozco personalmente, ¿no? Pero las estoy viendo a través de este medio y digo qué bueno porque ustedes son personas que aman al Señor, son mujeres
guerreras, mujeres que, que pues sirven al Señor, son siervas del Señor y esto es otra respuesta del Señor en mi vida. Este versículo yo quiero compartir algo importante que yo pongo aquí, eh, que yo puse un punto aquí que las langostas, cuando yo leía ese versículo, cuando dice que las langostas para mí representaban, y muchas veces nos podemos sentir identificados por las pruebas, por los desafíos, por los miedos, por las desilusiones que han querido derrotar o devorar nuestra vida. Esos procesos que vienen a nuestra vida, yo quiero decirles que no nos rindamos. El tema, por eso yo escogí no te rindas, porque nunca me he rendido. Nunca me he rendido, he tenido la fe en Dios, he creído en ese Dios grande, maravilloso, porque somos hijas de un gran rey, somos hijas de un Dios maravilloso, poderoso, dueño del oro y la plata. Y yo algo que sí tengo es que he escrito las promesas de Dios y las tengo pegadas en mi cuarto. Y cada mañana que yo me levanto, yo me las leo. Y yo digo, yo declaro eso en mi vida. Yo lo declaro, Señor. Yo sé que somos más que vencedoras en ti. Yo sé que vivimos en victoria. Yo sé que somos hijas y coherederas de todo lo tuyo. Y siempre le digo al Señor, quita el temor de mi vida, quítalo, porque yo sé que si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? No hay nadie que nos pueda hacer frente, no hay nadie que pueda derrotarnos, porque el poderoso de Israel está con nosotros. Entonces, eh, hablar sobre eso y como les decía yo cuando estaba redactando algunos puntos aquí, yo venía recordando las prédicas que hemos tenido y digo, Señor, todo esto viene edificando mi vida porque todo esto tú lo has restaurado en mí, tú has reconstruido todos los pedazos en los que yo estaba y todo has hecho nuevo en mi vida. Y aún el Señor sigue trabajando en mi vida. Yo quiero decirles que no hace mucho eh, yo estaba pidiéndole al Señor, pues, que Él siguiera obrando en mi vida, siguiera trabajando, siguiera mostrándome muchas cosas. Y, y el Señor viene y me da otra idea, y me da la idea de comprar y establecer otro negocio. Y me dice mi hija pequeña, Daniela, me dice, mami, ¿qué proyecto ahora te dijo Dios? Me dice ella. Y le digo, pues mira que Dios puso en mi corazón que compre unos inflables para rentar para fiestas. Y, y le dije, bueno, Señor, no tengo todo el efectivo, todo el dinero para poder comprarlos, pero yo creo en ti y sé que tú proveerás. Le dije, sé que tú proveerás si es la voluntad tuya, que yo eh, tenga este nuevo negocio, yo te lo dejo en tus manos y tú pues proveerás para que yo lo pueda comprar. Si es tu voluntad, pues que las puertas se me abran, que la oportunidad llegue, Señor, pero todo te lo dejo en tus manos. Pasó unos meses y luego me dan la oportunidad de comprar los inflables y ahora pues los tengo, los rento para fiestas de niños, para fiestas infantiles. También pues algunas veces los rentan las escuelas para el Día del Niño. Y eso es otro proyecto que Dios me ha dado, pero quiero decirles que pues no ha sido fácil tampoco en lo que se respecta a este ámbito en los negocios. Ha sido también una lucha constante porque en donde yo vivo hay
se lidia mucho con los problemas de envidia, de celos. Entonces, yo quiero contarles que he experimentado algunas cosas em, que mucha gente, no sé quiénes, pero lo han hecho. Han tirado cosas afuera de mi negocio, cosas de, de brujería, de cosas de hechicerías y cosas así para poder derrotar mi negocio, para que yo ya no venda, para que yo esté mal. Pero siempre he orado por esas cosas, nunca he tenido miedo, la verdad. De eso le he dicho al Señor que Él es el que habita en este negocio, que Él es el dueño y que nada puede dañar porque mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Y le digo al Señor que siempre guarde este negocio. Y gracias a Dios, que Dios ha sido fiel, me ha guardado, me ha cuidado y aquí estoy. Siempre no me rindo, siempre estoy siguiendo adelante. Les puedo decir que a veces ha venido el desánimo a mi vida, porque ha venido. Ha venido algunas veces, he sentido pues temor de que he dicho, bueno, Señor, ¿será que voy a poder seguir adelante? A veces me he sentido muy sola y le he dicho, Señor, perdóname porque yo sé que yo no estoy sola, tú estás conmigo. Pero a veces es el enemigo quien quiere poner eso, ese sentimiento en mi corazón de decir, no, pues estás sola y, y, y no vas a poder, no vas a poder, no vas a poder, pero el Señor me ha dado mucha fortaleza. Él ha sido mi amigo, mi consejero, mi guardador, mi hacedor, mi protector. Y yo les puedo decir, hermanas, que no se rindan. Eh, Muchas veces luchamos no solo en esta área en nuestras vidas, sino también en que han tenido ustedes alguna pérdida de su hogar o algún problema de familia, en el trabajo, en sus vidas. Y entonces no nos rindamos. Yo creo que ustedes saben y conocen que somos hijas de un Dios grande, de un Dios poderoso, que no se limita en nada, que Él es el dueño de absolutamente todas las cosas, de que Él puede hacer grandes cosas en nuestra vida. Y si vemos, como dice ese versículo, ¿verdad? Que y si meditamos, yo meditaba ese versículo y ahí no dice el año, ¿verdad? No dice un año, sino restituiré los años. Habla el Señor en plural, dice los años. Y esto es maravilloso porque Dios no dice, solo voy a restaurar una parte, sino que es todas las partes en que nuestra vida necesitemos ser restauradas, el Señor lo va a hacer. Lo va a hacer si confiamos en Él, si lo buscamos, si le pedimos, porque Dios conoce todas nuestras necesidades. Él conoce cada área de nuestra vida. Él sabe en dónde nosotros tenemos la necesidad de tantas cosas en nuestra vida. Miraba también que quería preguntarles a ustedes si alguna de ustedes tiene, por ejemplo, o ha experimentado este, esa parte de restauración en su vida. Yo creo que todas los hemos experimentado, ¿verdad? De que esa parte de restauración, porque a mí Dios me llamó, me llamó. Yo siento que mi proceso fue primeramente mi divorcio. Yo creo que ahí fue donde el Señor me llamó y me llamó a servirle, pues definitivamente. Ahí conocí yo al Señor, ahí empieza el Señor a restaurar mi vida, ahí empiezo a conocer al Señor y Él, pues, ha demostrado que ha estado conmigo. Y yo nunca me he rendido y no me rendiré. Créanme que no me rendiré. Quiero conocer más a Dios, quiero estar más con Él, quiero servirle más. Y algo importante que descubrí en medio de todo esto es el poder servir a los demás.
Eso es para mí lo más precioso que yo tengo, me gusta. Y este negocio no solo es pues para beneficio propio, sino que yo apoyo, mi negocio apoya a los huérfanos, a las viudas, al enfermo, al hambriento, a cualquier persona que Dios ponga, que yo pueda bendecir, Él, pues yo con todo gusto lo hago, pero sí mi negocio muchas veces no lo publico ni nada de esas cosas, pero sí, hermanas, yo también contribuyo con todas esas personas, aporto, ayudo también a personas de la tercera edad, a los ancianitos y pues a mis vecinos que tienen necesidad o algo, también los apoyo, a los niños que no tienen que son de escasos recursos, que no pueden comprar sus útiles, o alguna cosa que les haga falta, también pues aquí se los regalamos, los apoyamos y hacemos pues algunas obras que Dios pone en nuestro corazón, también contribuimos en esa parte para poder también participar en lo que Dios quiere que hagamos, que es el poder dar a los demás, compartir con los demás con lo que Dios nos ha bendecido. Y también quiero compartirles este, y decirles que yo puse algunos puntos importantes de los que yo vi que Dios trabajó en mi vida. Conforme al versículo que leímos hoy, y dice que la promesa de restitución es una garantía divina en nuestra vida. Es una garantía que nos asegura que Dios restaurará todo lo que nosotros hemos perdido, todo lo que hemos sufrido, nuestras lágrimas. Él enjuagará cada lágrima. Y yo siempre le decía al Señor, Señor, quita la tristeza de mi corazón y cámbiala por alegría, por gozo. Y Él cambió mi lamento en baile. Otro punto es que es un proceso en el cual hay que ser persistente, paciente y orando en todo tiempo. Eso yo lo pude ver, que la oración constante da muchas respuestas a nuestra vida. La oración es poderosa en nuestra vida. La oración es el arma de nosotros para poder pelear todas nuestras batallas en nuestra vida. Nunca rendirnos. Hermanas, aquí quiero decirles de que no me rendí, no me rendí, no me he rendido, no me he rendido. Eh, Siempre he sido constante en oración y yo les invito a que sigan constantes en oración, a no desmayar, a ser valientes, a ser fuertes y no importa en qué tengamos nosotros algunos problemas en nuestra vida, pero Dios es fiel. Y siempre les pido sus oraciones para mí, para mis hijas. Yo pues estoy sola. Aquí quiero mostrarles un poquito de dónde estoy. Este es mi papelería. Aquí estoy. Y de lo que Dios ha hecho, pues aquí ha sido maravilloso. Me ha dado este trabajo y toda la gloria y la honra se la doy al Señor porque Él ha sido muy bueno y bondadoso conmigo. Quiero preguntar si alguna tiene alguna pregunta sobre esto, quiere preguntarme algo, puede hacerlo, hermanas, rapidito. Raquel, esto fue un testimonio excelente. El formato, no dejó nada afuera. Quiero enfatizar para las que están escuchando dos, tres cosas que ella dijo. Ella sí mencionó Joel 2:25, pero de su boca salieron otras escrituras sin decir cuáles eran las escrituras. Y eso quiere decir que esa palabra está dentro de ella obrando. Por ejemplo, ella dijo, Romanos 8:1, no hay ninguna condenación. El mayor es el que está en ella, que está en el mundo. Eso es primera Juan 4:4, ¿verdad?
Eso quiere decir que ella tiene Amén. esta palabra dentro de ella trabajando. Otra cosa que ella mencionó muy importante es el desarrollo personal. Leer otros libros Mm. cristianos que le ayudan, donde hay otras personas enseñándole y compartiendo las experiencias de ellos también, la cual animan a otras personas, igual como el testimonio de ella anima a nosotras. Entonces, sí tengo una pregunta para usted, y eso es, ¿usted nos puede contar de una persona específica, la cual le dijo algo a usted o hizo algo para usted, la cual hizo una gran diferencia en su vida, la cual formó ciertas creencias en su vida? Bien, bien, bien. Hay dos personas muy específicas e importantes en mi vida. Una es mi madre, una mujer que ama a Dios muchísimo, un ejemplo de mujer, una mujer virtuosa, podría decir mi mamá. Ella me guió por el camino correcto. Ella fue siempre mi pilar que estuvo ahí motivándome, diciéndome, no te rindas, Dios es grande, Dios va a hacer grandes cosas en tu vida, no temas, hija, porque Él está contigo. Y mi mamá me dio muchos consejos sabios, los cuales los implementé en mi vida. Me dijo, tú serás una mujer para servir a Dios. Y declaro, dijo mi madre, que yo y mi casa serviremos al Señor. Y Dios lo ha hecho. Y ella ha sido una de mis mejores ejemplos a seguir. Mi madre ha sido una mujer, un ejemplo de mujer luchadora, mujer que nunca se ha rendido, mujer que está siempre en constante oración, es una mujer de oración, una mujer de adoración. Mi mamá ha sido un ejemplo y también mi abuelita que hace como 6 años falleció. Ella también fue un ejemplo maravilloso. Sus palabras quedaron sembradas en mi mente, en mi corazón que, que, que han sido de parte de mí para poder salir adelante, recordar esas palabras que ella siempre me decía, enseñándome de todas las cosas del Señor. Ella fue una parte importante en mi vida porque me enseñó muchas cosas y sobre todo me enseñó de que cuando el Espíritu Santo viniera sobre mí, viniera a mí, él iba a cambiar, él iba a restituir, transformar y cambiar todas las cosas por alegría. Ella me dijo, cuando tú conozcas al Espíritu Santo, Él te va a guiar y te va a enseñar todas las cosas que tú tienes que saber. Y así ha sido en mi vida. El Espíritu Santo es la persona más especial, más maravillosa que está a mi lado, está aquí con nosotras. Les puedo decir que Él está aquí con nosotras en esta noche y Él es tan precioso y especial porque es nuestro guía en todo momento. Él está todos los días de nuestra vida. Entonces, mi mamá y mi abuelita han sido las dos personas fundamentales en mi vida para yo crecer, para yo seguir al Señor, para yo aprender y para no rendirme. Excelente. Me trae recuerdo de cuando Pablo le dijo a Timoteo, él le dijo, Exacto. la misma fe que tenía tu mamá y tu abuela está en ti. Y tu abuela Lola, exacto. Y eso, esa palabra está implementada en mi vida. Sí, sí. Bueno, yo la bendigo Sí. a usted y quiero recordarle que dicen Deuteronomio 28, dos veces dicen el verso 8 y 12, dice que todo lo que usted toca prospera. Amén. Ok. Y entonces en Isaías 48:17 dice que Dios nos enseña cómo tener ganancias. Y eso es para las empresarias. Dios nos enseña. Así. También declaro sobre usted Isaías 54, verso 17, que ninguna arma forjada contra usted va a prosperar. Amén. A prosperar. Yo recibo esa palabra, hermana. La recibo con toda la fe en Cristo Jesús. Excelente. Otra, Yo por último, perdón. ajá, dígame.
No, no iba a Dígame. darle oportunidad a otra hermana si tenían preguntas o comentarios. Otra pregunta, exacto. Si alguien más tiene alguna pregunta, eh, yo le puedo responder. Si Marciala puede hablar. Dios las bendiga, hermana, muchas gracias. Fíjate que me voy con una gran, me has inspirado. De verdad Amén. que puedo ver lo que Dios tiene en nuestras vidas. Me quedo con esta pregunta que dice, ¿qué es lo que Dios te ha dado en tus manos? Otra Uh, cosa es que aprendí lo que dijiste en reconocer tus virtudes, talentos, pero no nomás reconocerlos, sino aplicarlos y accionarlos. Y me exacto. encantó cuando dijiste que fuiste descubriendo más talentos y Más. que son para servirle al Señor. Me encanta que los usas para ayudar al prójimo. Entonces yo estaba haciendo eso y de repente dejo de hacerlo. Entonces tú me has inspirado otra vez a que mi corazón sienta esa necesidad de seguirlo haciendo. Sigamos, 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 porque eso es lo que el Señor quiere, que nosotros sirvamos a otros, sirvamos, porque venimos a este mundo no a ser servidos, sino a servir en el reino de los cielos. Dios te bendiga Créanme, grandemente, hermana. Muchas gracias y muchos éxitos en tu vida y Dios que te siga bendiciendo grandemente. gracias. Mira, hay una ley de generosidad que cuando somos generosas, más va a venir, porque entonces usted puede ser un canal para la distribución de las bendiciones de Dios. Él está Amén. buscando a personas que pueden ser ese canal. Así es. Y no solo soy, pues yo le digo al Señor que yo sea un puente de bendición para otras personas, pero también para mi familia, que necesita, si mi familia necesita algo, pues saben ellos que pueden contar conmigo, saben de que yo estaré siempre aquí con ellos, pues no solo tal vez económicamente, sino con una palabra, con un abrazo, con mi presencia, con mi apoyo. Eso también, pues se lo he dicho al Señor. Y yo les motivo a todas a no quedarnos con los brazos cruzados. Somos mujeres con muchos potenciales, podemos salir adelante, créanme que podemos, no importa cómo, no importa qué, pero pidámosle al Señor que Él nos ayude a descubrir nuestros talentos, nuestras destrezas, porque cada uno tiene un propósito y nuestro propósito tiene que ser cumplido acá. Nosotros estamos para el Señor, para servir al Señor y nunca nos detengamos y sobre todo nunca nos cansemos de hacer el bien, nunca. Nunca nos cansemos de hacer lo bueno, porque eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que tengamos amor, que confiemos en Él, que hagamos la voluntad de Él y sobre todo, yo siento que mi llamado más grande es a servir a los demás. Eso me apasiona y yo digo, Señor, eso me encanta y ese es mi propósito, servir a los demás. Y siempre le digo a Él, que me abra otras puertas donde yo pueda ir a servir, por ejemplo, en los albergues, si yo puedo ir a ayudar a hacer algo, yo siento esa necesidad de ayudar al prójimo. Y yo les insto, hermanas, a que no se rindan, que sigamos adelante, porque que miremos a nuestro alrededor qué tenemos, ¿verdad? Porque yo dije, bueno, Dios me dio estas manos, yo tengo un cuerpo sano, tengo todo un cuerpo para poder trabajar, para poder hacer. Y el Señor pues empezó a que yo pudiera descubrir todos los talentos y las destrezas que yo tenía dentro y que no sabía que las tenía. Y les insto a que también oren. Por favor, la oración es bien importante en nuestra vida. Y declarar la palabra, créanme que yo no les miento, yo todos los días declaro las promesas de Dios en mi vida, porque yo sé que eso es el alimento para mi espíritu, para yo poder afrontar ese día de la mano del Señor. ¿Y Unuen tiene una pregunta? Más que pregunta, bueno, quiero compartir rápidamente. Yo a Raquel la conocí allá en Petén cuando fui de misionera a Guatemala
andábamos con otros hermanos y llegamos a esa parte de Petén y la conocí, pude tener oportunidad. Incluso Raquel también ella nos sentó a su mesa a comer, a compartir los alimentos, y eso no cualquiera lo hace. Y en este tiempo la he podido seguir y cuando esta Caro me invitó en este tiempo de enseñanza, Dios puso en mi corazón a Raquel, porque es una mujer perseverante, una mujer que sé que ama a Dios, una mujer que yo digo, tiene su librería y innova una cosa, saca otra. He podido ver que, por ejemplo, aplica lo que es la serigrafía, en Año Nuevo, pues que son las agendas, para tener todo en orden, maquetas, o sea, en verdad que yo digo, wow, en México creo que por muy grande que sea, no he visto una parte así tan completa. Sí hay lugares donde hacen serigrafía, sí hay lugares donde hacen, bueno, ya maquetas ya no, pero que un lugar se concentre para hacer todo, playeras, surtir útiles, y todos los proyectos. Entonces apuntaba y me sobresaltó esta parte de siempre pides a Dios nuevas ideas, siempre, o sea, lo que tú pides lo plasmas. Y viene a mi mente lo que es Proverbios 16:3, que dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Qué importante es no solamente, ok, Dios ya lo puso en mi corazón o ya está aquí mi pensamiento, pero a veces somos tan mujeres a la ligera quizás y decimos, bueno, pues si Dios quiere, ¿no? Pero qué importante es plasmarlo, pedirlo e incluso lo que he aprendido es como a detallarlo. No solamente es decir quiero un carro, o sea, un carro de qué tamaño, de qué color, de qué marca, de qué modelo. Entonces, bueno, en verdad que ser tan específicas, tan perseverantes, y si ha nacido en el corazón porque Dios lo ha puesto, Dios mismo va a dar todas las herramientas necesarias para hacer plasmado todo lo que Dios ponga en nuestro corazón y en nuestra mente. Muchas gracias, Raquel. Dios te bendice, te bendigo, te amo. Muchas gracias por este tiempo. Un abrazo Caro, no para sé si quieres decir algo. Caro tenía comentario, entonces nos quiere cerrar en oración, hermana Carolina. Sí, he quedado, como dirían, anonadada y ti. admirada. De veras, Raquel, no la conozco, pero la admiro con solo escucharle. Y una frase que yo había escuchado mucho y creo que también la he experimentado en mi vida, y es que en los tiempos de necesidad es donde Dios saca lo mejor de nosotras y lo puedo ver a través de su vida. Entonces, primeramente Dios la pueda conocer un día. Yo vivo aquí en Guatemala, soy hondureña, pero estoy acá en Guatemala también. Tenemos pues este tipo de proyectos para mujeres. Aquí hay mucho, mucho que hacer también con las mujeres. Vamos a tener un congreso internacional en Costa Rica, solo un espacio para mujeres también. Entonces, desde ya invitada, ¿verdad? Si pudiera ir con nosotros, pues sería genial. Y Me si no, pues encanta. ya llegarás. Entonces vamos a orar y muchas gracias por su tiempo. Ya no sigo hablando porque nos llega otra hora aquí, pero siempre recordarles que los martes tenemos tiempo de oración. Ahorita pues nos toca la oración, si no estoy mal, el 22. El martes 22 estamos teniendo oración 2 martes al mes. Han sido unos posts muy bonitos. Tenemos un tiempo de lectura y después un tiempo de oración. Y el Señor pues siempre ha sido fiel con nosotros. Así que gracias, que Dios me las bendiga, que pasen buenas noches y vamos a orar para despedirnos. Señor, te damos gracias porque tú eres maravilloso, Señor. Tú has sido maravilloso con Raquel y sé que también lo has sido con cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque ella en medio de la adversidad, Señor, enfrentó los miedos, enfrentó los obstáculos y tú le diste a demostrar, Señor, que no hay nada que pueda venir en contra de ellas y estamos contigo. Te doy muchas gracias por todas las que se conectaron en noche, Señor, que esta plática o esta palabra que tú trajiste nos impulse para poder seguir creyendo en tu poder, Señor, y en tu amor para nuestra vida. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Solo si no